Antes de comenzar, yo quería presentarles un poco a nuestro invitado, quien amablemente aceptó nuestra invitación. Se trata del profesor Hildebrando Vélez Galeano. El profe Vélez Galeano es ingeniero químico, catedrático e investigador formado en la Universidad Nacional de Colombia. Posee un título de magíster en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Además de ello, un diplomado en estudios superiores especializados en economía ecológica, gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y un PhD en ciencias ambientales de la Universidad del Valle. El profe ha estado al frente de varias fundaciones y ONGs, entre las cuales podemos mencionar hoy por hoy Energía y Justicia Climática, en la cual es coordinador, es asesor y consultor en diversas instancias, tanto públicas como privadas, especialmente públicas en Colombia, y posee un gran número de investigaciones y publicaciones en el área de ambiente, comunidades, economía ecológica, manejo de las aguas, entre otros temas. Quería mencionar que nosotros como Instituto de Investigación, que tenemos tres líneas de investigación, específicamente lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico de la construcción, economía de la construcción y habitabilidad de las edificaciones, pero que más recientemente nosotros nos hemos enfocado en lo que tiene que ver con la sustentabilidad como eje transversal de todo el tema de formación de estudiantes de pre y posgrado y de las investigaciones vinculadas a la construcción como motor del hábitat, construcción del hábitat, pero además reconociendo que es la actividad de la construcción, la actividad humana, quien mayores modificaciones e impactos genera sobre el ambiente. Entonces, por eso quisimos invitar al profe Vélez para que nos hable específicamente de su conferencia llamada Transiciones, Tecnología y Paz. Le damos la bienvenida al profe. Sabemos que preparó muy amablemente un texto que queremos escucharle. Entonces le dejo la palabra al profe Hildebrando. Muchas gracias, profe. Feliz mañana para usted. Muchas gracias por tu invitación y reiterar mis agradecimientos también a la universidad eh, y al instituto que me han permitido compartir con ustedes estas reflexiones. Como hemos estado hablando, preferí que mi intervención fuese una intervención escrita para así también entregarla como referencia y someterla a sus comentarios y a sus críticas que serán en todo caso bienvenidas. Entonces me voy a tomar el tiempo para leer el documento y entramos ahí en la conversación si es el camino correcto. Gracias, profe. Adelante. Muy bien. Muy bien. La esencia del habitar es proteger el lugar, lo inerte y lo vivo, que a veces son una misma cosa. Habitar es tener hábitos de justicia. Habitar con sentido de justicia es un compromiso ético. Cuidar de lo vivo obliga a cuidar de lo inerte. Una playa de conchas de moluscos marinos pareciera ser solo arenas, pero en verdad es una mezcla de proteínas y carbohidratos con fosfatos, silicato y carbonato de calcio, una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos. Asimismo, en la selva amazónica, los nutrientes no están en los suelos solamente, sino sobre todo en la vegetación. Cuidar esa playa y esa selva es habitar. Cuidar y cultivar es lo que nos hace humanos, nos constituye como Homo faber. Habitar es más que estar ahí, es ser ahí. La cultura nos hace humanos. Habitar es construir las cosas, los hábitats y los nichos. Habitar es llevar la esencia humana a las cosas. Así las cosas serán también para ser posible habitar. Hay allí una reciprocidad. Esa relación se construye con técnicas, que no es la máquina en sí, ni la tectónica geológica.
es la tecné, el saber hacer y el saber cómo se hace. Los problemas de la técnica son problemas de las sociedades, no de las cosas. Nuestras historias, como nuestras problemáticas, están imbricadas con el proceso del sistema civilizatorio que, no sin resistencia, impuso la modernidad en nuestros territorios y con el modo de producción capitalista hegemónico que se erigió durante los últimos 5 siglos. Las consecuencias de esas estructuras culturales, económicas y tecnológicas afloran de manera concreta en nuestros paisajes, en nuestros territorios. Así, por ejemplo, comparando países de Sudamérica, Colombia, según el Banco Mundial, 2023, mi país, enfrenta más riesgos asociados con el cambio climático. Lo hemos visto recientemente, incendios espontáneos en toda la geografía, impactando ferozmente a la región amazónica, inundaciones en las sabanas del Caribe, deslizamientos en toda la región andina, islas de calor urbanas exacerbadas, desbordamiento de escorrentías sepultando vehículos en las zonas urbanas, destrucción de infraestructuras viales, pérdidas de cosechas y elevación de precios de los alimentos. Allí las víctimas del desarrollo, las víctimas del capitalismo, las víctimas de la codicia están presentes. Algunas escenas semejantes se han visto incluso en los países del norte global. Las imágenes observadas recientemente en Valencia, España, y las que habíamos visto en Alemania son desgarradoras. En Colombia, los efectos no lo son menos. Las familias más empobrecidas y vulnerables del campo y la ciudad, y particularmente las mujeres y las niñas, están en condiciones estructurales, económicas y sociales más desventajosas. Padecen estos flagelos con mayor rigor. Las condiciones como estos fenómenos afectan a las poblaciones son distintas entre geografías. Hay geografías del descarte y las hay del hartazgo. En ese sentido, los impactos sobre las condiciones económicas de los estados y de las gentes son diferentes y desiguales. Los efectos negativos sobre el Producto Interno Bruto, PIB, y sobre otros indicadores de pobreza serán mayores en los países con economías periféricas y dependientes, y en ellos los conglomerados sociales más empobrecidos y económicamente vulnerables, especialmente las mujeres y la niñez, padecerán más crudamente. No podemos estar ajenos a la guerra que se posa sobre nuestras vidas. Las peores consecuencias del modelo se ven allí, en personas, las familias y los paisajes apenas superficies, en esos espacios crueles de la violencia y la guerra del capital y sus secuaces contra el mundo. Las mujeres, las niñas y los niños en Gaza merecen toda nuestra condolencia y solidaridad. También en las zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia, las gentes viven el desgarramiento social y se hacen más vulnerables a la hambruna, la devastación de sus condiciones de vida y a la crisis climática. No hay que olvidar que detrás de estas guerras y conflictos ambientales hay responsables y beneficiados, especialmente cuando se trata del control estratégico de áreas de importancia en la geopolítica y en la economía global, como se evidencia en las acciones bélicas por el dominio de las nuevas rutas de las mercancías y el control de los materiales estratégicos para las transacciones energética y digital que acaparan los países ricos del norte global. Habitar este planeta no está siendo fácil. La técnica y la tecnosfera, tecné,
Es el término empleado por Aristóteles para contraponer el hacer natural y el hacer técnico. Las cosas naturales tienen sus principios originantes en su interior, autopoéticos, diría Maturana, Humberto, mientras que el hacer técnico tiene su principio originante en la mente del técnico. El curandero a veces cura, pero no es técnico en curar. El técnico debe saber el por qué. Tecnología es saber lo que la experiencia enseña, una forma cualitativamente superior de saber que la experiencia. Sin embargo, es preciso reconocer que hay muchas formas de experienciar y de comprender y explicar lo que se experimenta y que, por tanto, la técnica no es una sola. Así como abogamos por los diálogos interculturales, lo haremos por los diálogos entre las técnicas y las tecnologías, exaltando los saberes vernáculos y la transdisciplinariedad. En todo caso, las técnicas relacionan varios mundos: lo dado, lo enunciado, lo creado, lo apreciado, simplificando lo autopoético y lo poético. Lo primero viene de la influencia del Sol sobre la Tierra, que se manifiesta en dos fuerzas: la gravitacional y la radiación solar, y esta con sus fotones amarillos y la fotosíntesis, llena de flujos de colores la Tierra. Lo otro, las técnicas, son para develar esas fuerzas, las energías de las naturalezas, y disponerlas para satisfacción de las necesidades y deseos, lo que en ciertas culturas se hace en compañía de diosas y dioses. Con Aristóteles podría decirse que la tecné no son los medios o instrumentos destinados a un fin, sino las interacciones sociales que permiten construir el territorio, la cultura, el espacio. En otras palabras, las maneras como se hace a sí mismo el ser humano, que se hace a sí mismo, que se autoconstruye como homo faber. Las técnicas y la razón técnica permiten producir las cosas y hacerlas disponibles, reemplazar lo que sea reemplazable, y quedan advertidos. Estas técnicas, las inteligencias artificiales, amenazan reemplazarnos en la capacidad de realizar nuestro trabajo intelectual. Heidegger, en la pregunta por la técnica, asocia la tecné con la poiesis, con la creación, que es más que el mero hacer o la simple explotación del mundo físico para la producción de cosas, sino la transformación del mundo en cosas bellas, arte, poesía. Así, por ejemplo, conservar un ecosistema, cuando no es para mercadearlo, puede ser una acción estética permitida por la razón técnica. La técnica así puesta al servicio de la habitabilidad, la ludicidad, para la permanencia, para la trascendencia. Es por ello las cosas que se construyen, es por ello que las cosas que se construyen deben ser bellas, perdurables y justas. Somos conscientes que el mundo no es ya natural en un sentido primario, sino que toda la naturaleza está antropologizada. La tecné, la revolución cognitiva a la que hace referencia Harari, puede producir la naturaleza a la vez que produce la separación entre biología e historia. Pero esta naturaleza producida es cada vez menos pródiga, tal vez porque ha perdido su energía libre. Los sistemas de producción y los estilos de consumo que se han impuesto por los deseos y pasiones, por el hartazgo y la inequidad, llevan consigo técnicas y tecnologías que pesan sobre el mundo, literalmente. Hoy, la masa antropogénica es sobre todo de hormigón, agregados, ladrillos, asfalto, metales y plásticos. El hormigón y los agregados constituyen el 85%
2% de la masa total. En este breve lapso de su historia y sin duda de la historia contemporánea, las relaciones sociales hegemónicas y el dominio civilizatorio del capital han transformado las redes ecológicas y las culturas que gobernaron por entero las dinámicas del planeta durante milenios, extinguiendo buena parte de las formas de vida y del mundo simbólico de las culturas originales. El efecto de las acciones de estas estructuras sociales contra la ecosfera mediante la plataforma instrumental, social, técnica y simbólica ha instigado un contravenir ecológico. Los, los equilibrios han devenido en catástrofes. Los mundos de la razón, de la materia, de los símbolos y de la economía crematística crean un conflicto complejo y las soluciones pacíficas se nos están yendo de las manos. Estamos advertidos. Otra guerra es posible. El proyecto moderno ha fracasado y no hay un camino de solución expedito. Las cifras de los efectos de los sistemas económicos de lucro y acumulación son desastrosas. Desde 1970, las poblaciones de fauna silvestre han disminuido en un 73% y se producen pérdidas, degradación y fragmentación de ecosistemas marítimos, terrestres, fluviales, humedales. Desde 1992, cuando se firmaron las convenciones de cambio climático, biodiversidad y desertización, se acumulan 420 millones de hectáreas deforestadas. La economía codiciosa y el derroche de uso de los dones y bienes y servicios se ha convertido, como sostenía Homover en 1992, en una fuerza que, inconscientes, al igual que el aprendiz de brujo, hemos desatado con unas consecuencias desastrosas. Hemos rebasado muchos de los límites que se consideran seguros para la permanencia de la vida y de las culturas. Las relaciones erosivas de la economía, la sobreexplotación, el extractivismo y los métodos de producción insostenibles en la agricultura, la pesca a gran escala, la acuicultura con especies invasivas y la deforestación maderera y ganadera, la minería, el transporte, la urbanización de suelos fértiles, ha llevado a traspasar 7 de los 9 límites planetarios interdependientes que ha propuesto el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Ello nos aboca riesgos drásticos y a gran escala, frente a los cuales es preciso reaccionar de inmediato. Ignorarlo sería criminal. No podemos confundirnos ni evadir las causas. Muchos de los que se dicen fenómenos y catástrofes naturales son consecuencia de lo que como humanidad se ha creado. En el conjunto de estas transformaciones se ha querido reconocer una nueva era geológica, el antropoceno, un concepto polémico. Hay quienes lo llaman capitaloceno, como prefiere Donna Haraway. A la separación entre lo que es la naturaleza, que se hace a sí misma, y la naturaleza construida, se ha querido asociar la idea de fractura metabólica, que habiendo sido planteada como fractura entre el campo y la ciudad, se la interpreta como separación entre seres humanos y naturaleza no humana. Jason Moore la tilda de división cartesiana y se alinea con la categoría capitaloceno en lugar de antropoceno. Pues cuando se origina esa nueva era geológica, no puede ser solo un asunto de referencias técnicas como lo fue el uso del fuego o la gran aceleración, sino que se critica la idea de antropoceno porque encubre la desigualdad económica causada por los cambios tecnológicos característicos del uso moderno del carbón y el petróleo, concluyendo que tal concepto desesencializa la crisis ecológica para volverla una esencia humana, ajena a las relaciones de poder, al capital y a las hegemonías capitalistas. La técnica no es pues ajena a la política, más bien esta la precede. Es lo que afirmaba el jesuita, inmolado en El Salvador en el mes de noviembre
hace exactamente 35 años, Ignacio Ellacuría. Dicho entre paréntesis, a esto un homenaje a su memoria. Entonces, cualquier intervención técnica debería examinarse desde el contexto de la política que la enmarca o alienta. Debe saberse si la apropiación de los valores que ella adiciona a una realidad es para beneficio general o particular y de qué manera el acceso a la técnica y a los beneficios es o no excluyente y si hay rivalidad entre tecnologías para la obtención de los mismos fines y coberturas. Debe saberse a qué va dirigida, si el espíritu que la impulsa es la mera reproducción del capital o el bien comunal. Allí, un asunto crucial es el de la energía. La obtenida directamente del sol sería menos excluyente, pero no los equipos que la transforman en energía eléctrica. Es cierto que estas tecnologías de fuentes renovables tienden a ser cada vez más baratas. La generación de energía eólica y solar casi se duplicó entre 2019 y 2023, particularmente gracias a la caída de los costos de la energía solar. Los costos de los módulos solares descendieron en alrededor de 60% en ese periodo. Esto ha estimulado la inversión, creciendo hasta 1.9 billones de dólares en 2023. Esta inversión está fuertemente concentrada en las economías del norte global y en China, siendo mucho menores en economías emergentes, donde los costos de capital suelen ser más altos. Una tecnología, tal como una hidroeléctrica, estructura una nueva espacialidad, nuevos paisajes, nuevas relaciones con el entorno. De ahí la necesidad de estudiar los plexos conflictivos, además de los conflictos específicos, e ir más allá en el examen de los impactos y transformaciones, más allá del área inmediata y del corto plazo, considerar diferentes interconexiones manifiestas y latentes, visibles e invisibles, y el largo plazo, pues hay efectos que tardan. Ahí toma importancia valorar la fragilidad, resiliencia y robustez de los socioecosistemas frente a las intervenciones técnicas que pueden ser simplemente incidentes o profundamente estructurantes. Es así como podría establecerse cómo evitar y reducir al máximo los impactos y las transformaciones degradantes. Esto no se hace ex post, sino que es condición para la elección de alternativas técnicas más aceptables, siempre en el entendido de que hay una necesidad y qué tipo de necesidad de tal intervención. Desde una mirada de defensa de lo público y de los bienes comunes y comunales, es preciso tener conocimiento de los ecosistemas, de su biodinámica, de las culturas y de los conjuntos de valores interactuantes y, además, que las expectativas sean acordes con las posibilidades de obtener los resultados previstos. Aplicando el principio de precaución, habría que tener capacidad de gestión del riesgo, estableciendo los peligros, las amenazas y la vulnerabilidad que traen las intervenciones técnicas para los socioecosistemas. No hay que desdeñar el hecho de que la ciencia y la técnica han traído, además de certezas, también incertidumbres y no en pocos casos resultados indeseados. La primera gran extinción empezó alrededor de 1500 años antes de Cristo en la Polinesia, con la expansión de los cazadores-recolectores. Luego vino la de los agricultores, asegura Harari, recordándonos que nuestros antepasados no vivían la armonía idílica que les atribuimos. Dice él, poseemos la dudosa distinción de ser la especie más mortífera en los anales de la biología. Para la técnica moderna, el mayor riesgo reside en echar a un lado y hostilizar el pensar que no mide, que no calcula técnicamente. A este no se le considera genuino, ni por consiguiente se le toma en serio, se le llama mera poesía o misticismo lleno de vaguedades. Ese, el desprecio por las sabidurías de vida, por esas formas de andar el mundo de nuestros pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los campesinos,
de las gentes populares, esa manera de ver está presente. Al decir de Heidegger, el desocultar técnico que mide y calcula se erige como el único, excluyendo todos los demás, y ni siquiera viendo que él mismo es un desocultar. Y eso solo un modo de él de verificar. Y ante esta amenazadora actitud de la esencia de la técnica, habremos de convocarnos a la serenidad de las cosas, a decirle sí a los objetos técnicos, pero a no dejar que nos devasten y a mantenernos abiertos al sentido de la técnica, al misterio que ella oculta, a las cosmovisiones, al saber vivir de nuestros pueblos. Esto permitiría habitar la tierra con sentido y hábitos de justicia. La ciencia y la técnica modernas han estado dominadas por la concepción mecanicista del mundo. El mundo aparece regido por leyes inmutables y eternas, donde los fenómenos van y vienen sin historia. Sin embargo, la física de las partículas abre a la ciencia otro universo interpretativo donde el tiempo renace. Se despliegan así nuevos escenarios de interlocución, nuevas formas de relación de los humanos con la naturaleza. Será lo que el químico Pregolini y la filósofa Stingers denominaron la nueva alianza, respondiendo al biólogo Monod, quien afirmó la antigua alianza está rota. Pero hay que advertir que no hay una armonía cósmica con el universo que podamos restituir. Tengamos claro que mientras algunos exaltaban el regreso de la naturaleza cuando se presentó el coronavirus y se complacían con una humanidad cuyo número parecía que podía disminuir por efectos de la pandemia y que saldríamos a cuidar lo que habíamos aprendido a apreciar, ese momento era para otros la pérdida de sus condiciones de subsistencia, de su trabajo, de sus lazos familiares. El sueño profiláctico y neomalthusiano de reducir la cantidad de humanos paulatinamente para que los ecosistemas puedan mantener condiciones de provisión de dones y contribuciones para la sociedad no es una oferta de democracia. No podemos, pues, eludir la complejidad del mundo en el que nos hallamos. Hacia allí hemos de dirigir ciencias, disciplinas y saberes, dando cuenta de las cambiantes relaciones entre las naturalezas y la humanidad, situando los plexos conflictivos cruciales de nuestra época. Prigogine afirmaba que no podemos sostener una visión de la naturaleza simple, reversible y determinista, sino asumir la irreversibilidad de los procesos químicos y biológicos. Con este fundamento podría decirse que no hay restauración posible. Aún así, puede haber acción restaurativa, acción que alimente la capacidad de la naturaleza para autorrepararse, restañando heridas y construir hábitats para la vida. La irreversibilidad, enseña la física, también es fuente creadora de orden y autoorganización espontánea. Estamos del lado de una comprensión dinámica de la naturaleza. El siglo XIX, en el siglo XIX, los hallazgos de Fourier y el concepto de entropía de Clausius dejaron entrever la disipación de la energía, la irreversibilidad y la evolución hacia el desorden. Nuevas estructuras y nuevas formas son fruto de esos fenómenos incuestionables, de esas asimetrías y diferencias que son esencia del movimiento. La vida es autoproducción de nuevas formas. Esa es su esencia. Las estructuras nucleoproteicas, que son el denominador común de la vida, no inhiben la interminable cadena de actividades metabólicas y de transformaciones moleculares. Más bien la recrean. Llegamos, pues, a que un camino, quizás el único, que corrige la crisis civilizatoria consiste en convenir la paz con las naturalezas y entre los humanos, que también somos naturaleza, para decrecer, para descarbonizar, en consideración a las aguas, con frugalidad, con salubridad,
creciendo en sabiduría y no desaforando la extracción, la producción ni la posesión de cosas inútiles que dilapidan energías y creatividad. Para eso, la paz con la naturaleza. Para eso, la nueva alianza. Este religar del ser humano con las naturalezas todas, que también somos, no puede reducirse a un encuentro transdisciplinario entre ciencias del hombre y ciencias de la naturaleza, sino que es también uno mundano, del bajo mundo, no en encumbrados castillos de cristal. Es el reencuentro del habitar y cuidado de lo vivo y lo inerte, que a veces son lo mismo. Es plantearnos, es plantarnos ante el cosmos en contemplación de nuestra insignificancia en la Vía Láctea. Tengamos apertura a la complejidad, previendo que en este andar que construye la flecha del tiempo y los espacios, no todo se puede controlar, no todo se puede restaurar, no todo es predecible. Podríamos conocer los efectos generales de las acciones, pero no los particulares. Podemos decir en general de una clase, pero no de un individuo. Confundir con lo uno con lo otro es un error lógico, dice Bason, que las consecuencias divergentes que se refieren a individuos son impredecibles y sin embargo aquellas secuencias que involucran clases de individuos pueden resultar predecibles. Ello nos llama a andar con pausa por el mundo, a actuar con precaución antes que con ciego arrojo. Lo más importante acá es construir comunidades de acción para transitar con un sentido y compromiso profundo de futuro justo, procurando la constitución de subjetividades revolucionarias, lo que equivale a opciones de vida austera, frugal, sobria, dicen hoy, con hábitos de justicia y cuidado de los otros y del entorno. En agosto de 1996, garabateando algunas ideas ambientalistas, señalaba que la política es el campo en el que por excelencia se plantea la disputa ambiental y que solo a partir de la política se consigue crear una nueva naturaleza y habitar humana y poéticamente el mundo. Tras más de 28 años vuelvo a referirme a ese planteamiento para decir que estoy en desacuerdo conmigo mismo. Creo que hay que invertir los términos de la afirmación y señalar que solo habitando humana y poéticamente el mundo se logra una buena política. Así la política queda realmente en su lugar. La política como una de las relaciones sociales fundamentales queda supeditada al habitar poético. Se convierte ella misma en un arte y deja de ser la fanfarronería exhibicionista del político, deja de ser el instrumento para simular democracias y libera de las rejas coercitivas a las prácticas colectivas de construcción de mundos con hábitos de justicia, es decir, multiversos habitables. El habitar poético no es, en mi entender, otra cosa que establecer relaciones con nuestro mundo que estén guiadas por el respeto a los demás seres vivos, seres espirituales e inertes. Esa es la esencia de la política, del buen vivir. El habitar poético es a lo que puede conducir la generalización de las estrategias de supervivencia comunitarias y liberadoras. En otros términos, es el habitar poético una condición del buen vivir, del vivir sabroso. Y ese es el propósito de la política postcapitalista, descolonial, cosmoafectiva y pacífica que nos congrega. Muchas gracias. Esta era la lectura que habíamos preparado. Entonces, abierto a tus preguntas, a las preguntas que están por hacerse y tengamos un rato de conversa. Sí, claro que sí. Oye, profe, extraordinario. Bueno, nuevamente agradecida por este texto. Yo lo había escuchado. Recuerda que tuvimos como varias ventanas aquí en la Universidad Central para escucharle.
y uno vuelve a retomar ideas en este texto que usted nos presenta el día de hoy y bueno, hay coincidencias. Por aquí nos dejaban algunas preguntas, por supuesto vinculadas a esa propuesta de la alianza. Fíjese, usted no, nos refería cuando estuvo por acá en una de las reuniones que había una comunidad que usted nos mencionaba, nos hablaba del caso de unas comunidades al occidente, al noroccidente de Colombia, decía de cara al Pacífico, que han tenido muchísimos eventos generados han tenido muchos eventos en los cuales han sufrido pérdidas precisamente por la gestión del riesgo. Pero además de eso, usted refería que han sido años de exclusión y de desigualdad y que el presupuesto de toda la nación no parecía rendirle para que pudiese saldar la deuda de años. Entonces, uno comienza a escucharle y usted nos habla de la propuesta de específicamente construir comunidades con opciones de vida austeras y con cuidado del colectivo, totalmente además de acuerdo con esto, pero uno se pregunta cómo a comunidades con años de requerimientos de servicios, de hábitat, de diversos servicios, quizás energía, agua por acueductos, no sé la complejidad en ese caso, pero cómo decirles que el desarrollo, cómo ve usted la vía para tomar conciencia cuando siempre está como la esperanza de poder avanzar en la satisfacción de las necesidades y del término que usted habla del buen vivir y del vivir sabroso, cómo le explicamos a nuestras comunidades si tenemos reconocimiento que además han sido excluidos por las políticas capitalistas? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su visión con respecto a esto? O sea, lo recordaba y decía, ¿cómo decirle? Porque además tenemos esos casos aquí en Venezuela y uno quiere tener las herramientas para decirles que hay unas nuevas formas de relaciones que podemos generar. Entonces queríamos escuchar su opinión, profe. Sí, esa pregunta nos pone en uno de los lugares complejos, ¿no? Porque pasa por definir qué son las necesidades, Mm. ¿sí? Qué son los satisfactores. Esto está puesto en la historia del pensamiento político y del pensamiento ambiental de distintas maneras, ¿sí? Eh, yo entré un poco a ese tema en algún momento por, por Masniff, ¿sí? Manfred Masniff, quien hizo una distinción entre necesidades y satisfactores, ¿sí? Y él dice que las necesidades son transhistóricas, pero los satisfactores son históricos. Si yo necesito eh, proteger protegerme, un lugar para guarecerme, yo puedo tener, como lo tuvieron habitantes en otra época, una caverna o puedo tener un penthouse y la necesidad es la misma. Esa es una idea muy interesante porque nos permite ver que muchos satisfactores son culturales y son históricos. Sin embargo, en el marxismo hay la idea de las necesidades como un asunto que también se crean en la historia. Entonces ahí hay dos corrientes, digamos, que uno podría situar en este problema. A mí me gusta lo de Masnick porque le permite a uno situarse en concreto en los territorios. Cada territorio tiene una espacialidad, tiene una formación histórica y allí las necesidades pueden ser vistas de otra manera. ¿Sí? Ya otra cosa es en esta conjunción de mundos, cuando el mundo de la cultura occidental hegemónica se impone, comienzas a ver y a tener otros problemas. Por ejemplo, si lo he visto, ¿no? En terreno,
una empresa petrolera entra a un territorio indígena y comienza a dar obsequios para ganarse la legitimidad de las comunidades. Entonces, ¿qué da? Da camisetas de fútbol. Eh, He visto, por ejemplo, en algún caso, a jóvenes en una comunidad indígena con bicicletas y guantes para conducir moto. Entonces, ¿qué hay allí? Una transformación de las estructuras deseantes de la sociedad, ¿sí? De su idea de felicidad. Y mientras los viejos, por ejemplo, sabios de la comunidad venían con sus adornos de flores, ¿no? Y esparciendo olores con sus adornos de flores, el joven quiere ir a comprar un perfume de fabricación francesa. Entonces, allí hay qué es y cómo cada comunidad y cada territorio pueden resolver este asunto con sus propias historias. Y entonces, por eso sí debe haber, digamos, unos principios básicos, ¿sí? Y esos principios básicos tienen que ver con esto que estamos diciendo, la vida frugal, ¿sí? O sea, el no desbordarse en las ambiciones de tener, ¿sí? En encontrar nichos para la felicidad, ¿sí? La felicidad, por ejemplo, de la danza, ¿sí? Eh, o sea, cuando la gente está bailando, es más difícil que se pelee, ¿sí? Sí, las danzas en algunos casos incluso subliman la pelea, o sea, que son van y vienen como confrontaciones, ¿no? Pero digamos que en la cultura hay muchos mecanismos para hacer y conquistar espacios de felicidad, que yo creo que está en el fondo. Ahora, eso también tiene unos problemas. Términos teóricos, por ejemplo, hay quienes han estudiado cómo una sociedad, por ejemplo, como la canadiense, puede tener alguien que viva allí unos ingresos que cuando son limitados lo hacen una persona más infeliz, pero en la medida en que va llegando a un nivel de ingresos comparable con el resto de la sociedad, su felicidad más o menos se establece. Y no por tener más ingresos se es más feliz. O sea, entonces habría unos umbrales de ingresos en los que es posible en una sociedad concreta como la canadiense tener unos niveles de felicidad. Ahora, por ejemplo, yo en mi barrio, si yo en mi barrio, que es un barrio humilde, ¿sí? Donde las casas son habitan tres y cuatro familias. En la mía solo hay una familia, a pesar de ser yo del barrio, y yo soy de alguna manera un privilegiado en mi barrio, ¿sí? Entonces, el contexto también define esas diferencias. Entonces yo creo que aquí estamos ante retos que son, primero, de comprensión de los problemas, de comprensión en concreto, y no solo de comprensión abstracta, sino de comprensión en terreno, y de ver qué cosas destruyen esas posibilidades de la gente tener una buena vida, un buen vivir, un summa causai, o una vida sabrosa, como se dice en el Pacífico, y qué cosas destruyen eso, qué intervenciones técnicas destruyen eso, qué modos de vida destruyen eso, cómo el desarrollo destruye, el desarrollo que nos han vendido como, como el paradigma para ser felices, destruye eso, y cómo vamos encontrando unas formas de ser felices en la sobriedad, dicen hoy en Europa, que aquí la sobriedad, yo les decía, a veces no es tan buena porque a veces es bueno tener una buena ebriedad, ¿no? No ir a medias cañas, como dice, sino, si se va a emborrachar, emborráchese bien, digamos. Sí, eso es. Totalmente de acuerdo. Y además que trasladándolo
al tema que nos ocupa a nosotros como investigadores, tema del hábitat, totalmente de acuerdo con la espacialidad y la formación histórica. Este tema de globalización y más recientemente de redes o de inteligencia artificial nos hace modelar aspiraciones de que localmente no son copias. O sea, lo vemos en las edificaciones, como hemos trasladado técnicas constructivas o tecnologías constructivas que no van con nuestras zonas climáticas, no tienen nada que ver con nuestro entorno, la orientación, la radiación, cómo incide los rayos del sol en nuestro entorno, cómo es nuestra vegetación. Esto es perfectamente aplicable, estos conceptos que usted nos dice, al hábitat construido, que además cuando hablan de medio ambiente siempre tenemos como el cuestionamiento como si fuese solamente una mitad y la verdad es que el ambiente es uno solo y que nosotros generamos los cambios en el hábitat construido y es precisamente por ese copiar modelos que no se corresponden con lo que hacía nuestra tradición histórica o nuestro reconocimiento del espacio. Entonces, totalmente de acuerdo. Profe, otra cosa que queríamos, que a propósito de lo que usted nos comenta acerca de la acción social, la acción comunal, se ha puesto muy en el tapete en las recientes COP. Seguramente usted nos comenta algo de la COP 16 que usted participó recientemente. Se ha comentado en varios países la fórmula de trabajar una gobernanza por el ambiente o por los números que están arrojando el excedente en los 7 límites planetarios que usted nos hablaba, que siempre el más recurrente y el más sonado es el cambio climático, pero que hay muchos de muchísima importancia tal cual como el cambio climático. Y se ha hablado de la gobernanza en común, a través de o sea, por varias naciones, plurinacional, multinacional. Puedo mencionar algunos quizás al norte de nuestro continente, pero uno siempre hace el ejercicio de qué tal nos iría reconociendo las fortalezas, las debilidades, sí, las fortalezas principalmente en positivo, de quizás trabajar la gobernanza ambiental, Venezuela, Colombia, Brasil, y en ese sentido, cómo esa fórmula, a propósito de lo que usted nos menciona, puede ser llevada a cabo, ejecutada en el territorio por las propias comunidades organizadas. Quería saber qué ha pensado sobre eso, si ha sido un motivo de reflexión en los distintos escenarios mundiales que usted ha visitado. ¿Qué opina de eso? Sí, me parece muy interesante tu pregunta en varios sentidos, digamos. Esto de la gobernanza comenzó a aparecer, ¿no? Fue un concepto que comenzó a aparecer, se trajo de unos términos que se usaban hacia el siglo XIX y volvió a aparecer de una forma que entraña ciertos peligros. Aparece como una gobernanza que le entrega mucho de lo que los estados debieran estar haciendo en términos soberanos a unos organismos que están dominados por las empresas transnacionales, por las grandes corporaciones transnacionales, y que aparecen como organismos en donde se mezcla la presencia de los estados con la presencia de estas corporaciones. En el caso del agua uno lo puede ver claramente. El, el, los foros globales del agua, los organismos, eh, eh, los consultivos para las decisiones sobre los temas del agua, etcétera. Y cuando uno va a ver la composición de estos organismos, tienen una gran incidencia de aquellos sectores que, eh, digamos, están animados por los intereses de la ganancia y la renta privada. Entonces ahí tenemos un problema. ¿En dónde se sitúa la gobernanza en relación con la soberanía?
Me parece que ese es un problema. Y lo otro es que eh, eh, también hay cuando uno mira la gobernanza eh, ya desde abajo hacia arriba, digamos, ya no de arriba hacia abajo, ¿no? Desde abajo hacia arriba también tenemos problemas que no hay que perder de vista. No toda, la- por aquello mismo de cómo han ido estructurándose las estructuras deseantes y las formas aspiracionales de los núcleos sociales, uno encuentra que hay comunidades que están ladinizadas. Uno lo ve, por ejemplo, en el caso de algunas actividades mineras, donde la gente decía, ah, sí, sí, minería, sí, yo la hago y aquí no me importa que pase aguas abajo, pero yo soy comunidad, somos el colectivo, no sé qué tal, tal. Y no hay un sentido de heteronomía, de ver qué pasa más allá de mi propia autonomía. Entonces, en ambos extremos tenemos problemas. ¿Sí? Y ya en términos de asuntos como por ejemplo, cómo se gobiernan los resultados económicos del uso de la información digital, de las estructuras genéticas para producir productos farmacéuticos, alimenticios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando países como los nuestros están en una condición estructuralmente desventajosa en términos de la producción de tecnologías de alta eficiencia y alta, digamos, eh, sí, capacidad de penetrar en el, en la identificación de estas propiedades y de estas posibilidades de servirse de ese conocimiento. Entonces ahí tenemos otros problemas. O sea, estamos en una condición también desventajosa. Yo creo que ahí valdría mucho traer el sueño de Bolívar a todas estas, ¿no? La gran Colombia, ¿no? Nosotros que somos un grupo de países que hablamos más o menos la misma lengua, que nos podemos entender con los brasileros, ¿no? A pesar de que no tenemos la misma lengua, pero sí las raíces y mucho de común, ¿no? Y cómo hacer que estos países encuentren mecanismos para romper, para desligarse de estas hegemonías que se nos imponen, poder ser mucho más autónomos, mucho más soberanos en el sentido de la soberanía, no solo de Estados, sino de la soberanía de los pueblos, que bien ha venido siendo el concepto, digamos que desde abajo hacia arriba, de las estructuras, digamos, de construcción de las fuerzas sociales, se ha venido construyendo e identificando en un republicanismo contemporáneo, ¿no? Un republicanismo que profundice la democracia, que profundice en, en la búsqueda de utopías de justicia, de paz, de convivencia. Yo creo que ahí estamos, yo creo que esos son retos de la política y de las intervenciones y de cómo intervenimos entonces para que si estamos haciendo infraestructuras, esas infraestructuras den gobernanza. Aquí estamos viviendo un poco ese problema. Necesitamos hacer vías que conecten a las comunidades más distantes y cómo hacerlas ya no sea un asunto de las firmas de ingeniería que todo lo dominan, sino de las comunidades organizadas que pueden hacer esas obras y hacerlas bien y hacerlas rendir y cuidar los recursos y cuidar el dinero y los gastos
y en lugares donde se necesite, porque a las industrias aquí lo vemos con el tema petrolero, les interesa más hacer perforaciones que encontrar petróleo, porque hacer perforaciones implica lodos, implica tubos, implica camiones, implica, entonces que hallar petróleo o gas no es el problema para ellos, sino usar su capacidad de mover el capital y de generar plusvalías. Entonces ahí no hay una lógica de búsqueda de satisfactores y de condiciones de felicidad y de buen vivir para las gentes, de alegrarnos la vida, que es finalmente lo que debiéramos buscar, ¿no? O sea, esa búsqueda de la felicidad de la que hablaba el filósofo inglés, como llama él, ya se me olvida. Pero eso está ahí en la historia de la filosofía. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo, ser, cómo hacer que la sabiduría nos hace más felices? ¿Sí? O sea, cómo inclinarnos más a saber que a tener. ¿Sí? Hay más felicidad, pero eso nos lo roba hoy el Twitter, ¿no? Que ahí uno no sabe nada y el algoritmo te va diseñando por dónde tienes que irte y al final está siendo llevado por los intereses económicos que están detrás de quien programa o de quien te dispone el algoritmo. Pues ahí estamos pero sí, ¿y cómo gobernarnos frente a eso? Ese es uno de los retos que vamos a tener. Allá en Venezuela vi cómo, por ejemplo, uno no tiene Twitter, ¿no? Y buenísimo. Yo ahora uso, de ahí para acá me pasé al Sky, sí, ya uso Sky. Son redes más amables, ¿no? Donde puedes encontrar que el algoritmo, ¿no?, te está ofreciendo cosas más interesantes, ¿no? Y no simple publicidad y ver cómo te muestran un mundo que al final, pues la gente tampoco es tan tonta, pero y la gente desconfía y sabe, no todo se performa y la gente al fin también puede tomar otras decisiones, pero muchas decisiones están siendo condicionadas por eso. Estamos ahí en un mundo lleno de retos, en ese sentido, que al final se reflejan en cómo son nuestras democracias, cómo pueden ser mejores nuestras democracias, ¿sí? Cómo vencer estos obstáculos que les aparecen impuestos a nuestras democracias. Ese es un poco ese tema. Y creo Sí, también, para finalizar con hay temas que son de interés, como lo llegamos a hablar allí, que son, por ejemplo, esto de los ecosistemas transfronterizos, es muy importante, ¿sí? Cómo asumirlos, cómo desarrollar capacidad investigativa colectiva, institutos, centros, equipos, inversiones, y cómo descontaminamos el lago de Maracaibo si los derrames petroleros también se producen aquí en el Catatumbo. Entonces tenemos problemas, cómo abordar el tema del mercurio en toda la zona de los límites entre Brasil, Colombia y Venezuela, que está desbordado, etcétera. Ese tipo de problemas creo que nos atañen y vamos a tener que enfrentar colectivamente. Yo te agradecería si fuésemos terminando y, 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 y tengamos otras sí, oportunidades. profe. No, sí, efectivamente, ese era lo último que queríamos mencionar, la verdad. Lo último que acaba de señalar a propósito del tema transfronterizo, a eso me refería en los temas comunes con el tema de gobernanza, que aunque es un término como acuñado por especialmente las corporaciones, bueno, se ha estandarizado y ya algunas de nuestras comunidades así lo toman. Y bueno, lo último era básicamente que nos mencionara en este esquema, en esta propuesta de las comunidades con una relación distinta con la naturaleza, si hay algún ejemplo en el cual usted haya trabajado en los últimos años que crea que hay comunidades en algún sector, en alguna región de Colombia que esté trabajando en ese modelo de lo que se quiere construir como
como modelo de hábitat, como modelo de producción, de bienestar, de buen vivir, un poco como algo que refleje en el territorio esa visión que usted tiene, profe, y con eso cerramos. Yo creo que sí, yo creo que no solo hay una conjunción de expresiones que afortunadamente, a pesar de la guerra y de todas estas violencias neofascistas y de todos, digamos, los obstáculos que las oligarquías han puesto, han permanecido y han podido ir construyendo eh, círculos y grupos y gentes que se relacionan con sus territorios de una manera distinta. Y eso de alguna manera es lo que, por lo menos en este país, dio la opción de un cambio de gobierno reciente, con todos los problemas que eso tiene. Pero creo que sí hay. Y hay mucha gente experimentando huertas urbanas, granjas, pequeñas granjas familiares. Hay gente que está haciendo otras formas de mercadeo, que está haciendo cooperativas de consumo, eh, que está cortando los tiempos y las rutas y la huella ecológica de la producción y el consumo para que los productores vayan directamente a los consumidores y haya una relación de eso lo llaman los proconsumidores, productores consumidores a la vez. Hay muchas, y creo que en ese sentido vuelve a hablarse aquí, por ejemplo, en Colombia, de autoconstrucción en todo lo que tiene que ver con hábitat y vivienda. Eso se había perdido porque las corporaciones financieras se tomaron el sistema de construcción de vivienda y nos impusieron unas lógicas de construcción de vivienda y de hábitat. Y la autoconstrucción te da más para pensar en la habitabilidad del hábitat, ¿no? Y en los hábitos y cosas de este tipo. Eso es, yo creo que sí hay y es esperanzador y creo que ahí tenemos un campo para intercambiar en el futuro casos más concretos que pudiéramos ir. Gracias, profe, gracias. Mire, Dame, fue más de una hora. dame un segundo. Sí, Sí, seguro, profe. espérame, por favor. Qué pena, es que aquí ya vamos de salida y me están. Solamente agradecerle, profe, fue más de una hora lo que nos tomamos, agradecerle su tiempo, el tiempo para compartir el texto que amablemente había preparado, en responder estas preguntas que nos habían dejado en el tintero el día que estuvo acá en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, agradecerle enormemente que sea solo el inicio de estos intercambios científicos, profe. De verdad que muchas gracias y bueno, esperamos que nos veamos pronto. Bueno, Meli, muchas gracias a ti, estamos en contacto. Muy bien, te agradezco mucho. Estamos hablando, Gracias, no profe. nos Muy buen perdemos, ¿no? día. Hasta luego. Bueno, hasta Chao, que luego, esté muy estés muy bien. bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.